porque son dignas. Las vestiduras blancas de pureza de Cristo se promete aquí, también en el versículo 5, donde dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y en otros pasajes, Apocalipsis también, capítulo 6, vuelve a aparecer la misma promesa, donde dice: y le dieron vestiduras blancas. Y en el capítulo 7, verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud. En la parte final dice: vestidos de ropas blancas. Nuevamente, en el mismo capítulo, en el verso 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas son las ropas que uno recibe en el sentido espiritual, la justicia de Cristo. Ahora la santidad y pureza que se les va a dar serán perfectas, completas. El Señor va a completar la obra. A los que conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, y al final dice la palabra: los glorificó. Comienza un proceso de salvación que nadie va a interrumpir. ¿Hasta dónde? Hasta que estemos en el cielo con cuerpos glorificados. Esa es la promesa para estos hermanos. Una iglesia en su mayoría muerta y un grupo de personas fieles que no habían manchado sus vestiduras blancas. El Señor les da un mandato. Dice allí en el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Luego en el verso 3 dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le está hablando a estos cristianos, le está dando un camino para la restauración espiritual. Les está diciendo: vuélvanse. En primer lugar tenían que ser vigilantes. Les dice: sé vigilante. No basta con no ir con la corriente, hay que ir contra la corriente. Hay que tener una actitud activa, observar lo que estaba ocurriendo en la iglesia, evaluar la situación, participar en las cosas, confrontar el pecado y el error e influir en la comunidad. Le dice: vigilen, estén despiertos. En segundo lugar, tenían que afirmar las cosas que estaban para morir. Fíjense que aquí cosas no se refiere a personas, sino a realidades espirituales. Está llamando a aquellos cristianos fieles, verdaderos, a que soplaran la llama de las ascuas que estaban muriendo. O sea, las gracias espirituales que aún le quedaban a la iglesia. El tercer paso era acordarse de lo que habían recibido y oído. Constantemente somos expuestos a diferentes enseñanzas. La que recibimos de manera individual cuando leemos la Biblia nosotros, cuando nos sometemos a una enseñanza de un maestro, un predicador. Constantemente estamos escuchando verdades. El llamado aquí es a recordar lo que se nos ha enseñado. ¿Quién nos ayuda a recordar eso? El Espíritu Santo. Miren, hermano, si usted se alimenta de basura, lo que va a generar es basura. Si usted se alimenta de cosas espirituales, usted lo que va a generar son cosas espirituales. Por eso dice Pablo: en esto pensar. Nosotros pensamos lo que dejamos que llegue a nuestra mente. Por eso es que enfatizo tantas veces la importancia de mantener una relación con Dios. Porque esa es la clave de todo en la vida cristiana. Podemos orar, pero si hago obras independientemente de mi relación con Dios, esas obras no van a ser agradables al Señor. Por eso tenemos que recordar las verdades que se nos ha enseñado. Necesitamos volver las verdades de la palabra de Dios. Hay verdades que son muy simples. Y de hecho, por ser tan simples, me preocupa que pierdan impacto en nuestra vida. Porque yo recuerdo desde que comencé en los caminos del Señor que siempre me decía, desde el pastor que me discipuló en lo que se llamaban clases de congregado en aquel tiempo, hasta hoy siempre recuerdo que enfatizamos una y otra vez
Lea la Biblia y ore. Lea la Biblia y ore. Ahora es algo que parece muy simple. De hecho es simple. Pero no por eso deja de ser importante. Es esencial. Es esencial. Lo oímos y creo que de tanto oírlo podemos dejar de darle importancia. No es posible una vida espiritual de frutos que honre a Dios si nosotros no mantenemos nuestra relación con Él. Saben, muchas veces leemos la Biblia y yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Cuando uno ha leído tanto la Biblia, tiene un gran problema para leerla. ¿Saben cuál es? Que usted puede estar leyendo la Biblia y la cosa más mínima lo distrae. O sea, como ha leído tantos esos pasajes, de una manera, por ejemplo, para edificarse, para preparar mensajes, clases, estudios, los conoce. Si usted me dice a mí ahora, recita tal capítulo, quizás no lo pueda hacer, pero si usted me da un pie forzado, ¿sabe lo que es un pie forzado? Me dice cómo empieza. Ya ahí lo repito como un papagayo, porque ya está la mente adaptada a eso. Pero es un peligro. Se requiere un nivel mayor de concentración, porque si no se distrae uno. Y créanme que me ocurre a mí en el momento que estoy leyendo la Biblia cuando más distracciones aparecen. Entonces a veces uno tiene que salir, y usted sabe que en estos tiempos donde muchos salen del closet, usted tiene que entrar al closet, porque ahí va a estar aislado. ¿Entiende? Es donde único se puede concentrar. ¿Qué tan importante es tener eso en la mente? Bueno, hermanos, cuando lo necesite se va a dar cuenta. El Espíritu se va a encargar de traer eso a su mente. Y no solamente lea la palabra, hay muy buenos libros basados en la Biblia, que usted puede leerlo, administre su tiempo. Todas estas cosas le van a ayudar a recordar. Dice la palabra: acuérdate lo que has recibido y has oído. En cuarto lugar, debes volver a las verdades bíblicas. Tenían que guardarla. La teología ortodoxa, sin una vida obediente, no traerá como resultado un avivamiento. En otras palabras, conocimiento. Solo el conocimiento es esencial. El conocimiento es extremadamente importante. Cuando hablamos del conocimiento bíblico, es extremadamente importante, pero no es suficiente. ¿Escuchó? Aunque estemos hablando del conocimiento ortodoxo, de la teología ortodoxa, el conocimiento bíblico más puro, más sano, si no hay obediencia, y en segundo lugar, si no está balanceado con el amor, de nada sirve. Es la idea. Ustedes recuerdan a la carta a los Corintios cuando Pablo escribió sobre el problema de aquellos que creían que comer carne sacrificada a los ídolos era malo. Pablo le dice: sí, ustedes dicen, todos tenemos conocimiento, es verdad, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. Tal vez tú tienes el conocimiento de decir, bueno, para mí no es un problema comer carne sacrificada a los ídolos, es pura carne. Y un ídolo no es nada, pero otros no piensan igual. Entonces no dejes que por el conocimiento tuyo, dice Pablo, se pierda tu hermano débil. Si tu hermano débil te ve a ti sentado en la mesa en el lugar de los ídolos, su débil conciencia será dañada. Hay que guardar las palabras. Vivir en ese desafío siempre. La pregunta más importante es, después que veamos, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué debo hacer para ajustar mi vida a tu verdad? Otro término, arrepentirse. Dice la palabra, tienen que arrepentirse. Dice, y arrepiéntete. O sea, tiene que haber un cambio de conducta. Confiesa tus pecados, apártate de ellos. El término arrepentimiento para muchos no es agradable. De hecho, la palabra arrepentimiento no existe en la mayoría de las exposiciones evangélicas de hoy en cuanto al evangelio. No hablan la palabra arrepentimiento. Ahí usted tiene las conocidas 4 leyes espirituales que yo lo he usado muchísimas veces. Y ahí está el plan de la salvación, lo que se llama el plan de la salvación. Pero cuando usted explora profundamente esas 4 leyes espirituales, hay muy poco énfasis en que la persona tiene que arrepentirse.
Y en cuanto a los cristianos también hay un poco de énfasis en cuanto tenemos que arrepentirnos. Indiscutiblemente, que el llamamiento del Señor para nosotros es que confesemos nuestros pecados. Pero usted no va a confesar su pecado a Dios si no está arrepentido. Y esa es la idea. ¿Qué es confesar? Estar de acuerdo en que lo que Dios dice que es malo, es malo. Si yo abro la Biblia y el Señor me está hablando sobre la mentira y yo tengo un problema serio con la mentira, Señor, yo sé, pero tú entiendes. No tenía otra manera de escapar. Me pusieron contra la pared y tuve que decir la mentira. Confesar es, Señor, yo estoy de acuerdo en que la mentira es pecado. Y reconozco que es pecado. Eso es confesar. Ponerte de acuerdo con Dios. En decir que lo que Dios llama malo es malo. Ellos tenían que arrepentirse. Era una advertencia para la iglesia en sentido general. Ahora el consejo está en el verso 5 y verso 6. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el mundo antiguo, las vestiduras blancas también se usaban para ocasiones festivas, como las bodas. Nosotros tenemos una boda que nos estará esperando en el cielo. La boda del Cordero. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, se habla sobre esto. Verso del 7 en adelante. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Se usaban vestiduras blancas en la victoria, en la batalla. Todo cristiano. Este versículo, el que venciere, se repite a lo largo de las 7 iglesias, los 7 mensajes. Está ahí siempre al que venciere. A veces algunos escuchan esto y piensan como que el que venciere es una especie, es una clase especial de cristianos. Los cristianos espirituales son los que van a vencer. Es que desde el punto de vista bíblico, el que vence es un cristiano. Todas las promesas que se ofrecen aquí son para los cristianos, de manera general, porque la victoria no es algo que alcanzamos en nuestras propias fuerzas. La victoria nos la ha dado el Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es el Señor. Ahora, Cristo promete a cada cristiano que Él no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará su nombre delante del Padre. Quiero que observen eso, porque increíblemente, aunque este versículo dice todo lo contrario, algunas personas enseñan que este versículo lo que quiere decir es que puede borrarse el nombre de un cristiano del libro de la vida. A veces oigo emisoras y de pronto tiran una conversación como esta. No, porque aquellos, salvo, siempre salvo. Y cuando yo escucho esto, yo digo, ¿están hablando de mí? Cuando llegué a la otra iglesia que estuve antes de llegar aquí en Stuart, un hermano se me acercó y me dijo, no, porque esos cristianos que creen en salvo, siempre salvo. Yo me quedé y lo escuché, pero después tuve que explorar a qué se refería él. Bueno, en realidad él se refería a aquellos que dicen, bueno, como yo soy cristiano, yo puedo hacer lo que me da la gana, y entonces no voy a perder la salvación. Oh, eso es un extremo. Está mal. Pero le dije, hermano, yo soy de los que sí son salvos, siempre salvos. Creo en la seguridad eterna. Y me gusta más la palabra perseverancia de los santos, porque nos dice que habla más bien de lo que se produce en mi vida cuando conozco a Cristo. ¿Qué cosa es? Conozco a Cristo y voy. Me caigo, me pongo de pie y sigo. Me vuelvo a caer
sigo. Y si me caigo y no me puedo levantar, me voy arrastrando, pero sigo avanzando. Eso se llama perseverancia. Voy perseverando. Ahora, indiscutiblemente que cuando uno es un cristiano genuino, no va a vivir de esa manera. No va a pensar de esa manera. Como dice Pablo, vamos a pecar para que la gracia abunde. De ninguna manera. Si ahora yo me encuentro, bueno, yo tengo la seguridad de la salvación, voy a seguir haciendo cosas malas, voy a hacer cosas malas, de todas maneras yo no pierdo la salvación. No, lo que no la tienes. Ahora, aquí este versículo es usado para algunos, o por algunos, para enseñar que la salvación se pierde. De esta manera cambian una promesa en una amenaza. Si usted va al libro de Éxodo, y este es otro versículo que a veces usan, capítulo 32, verso 33, dice: y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi vida. Señala, no. Apoya, dice este versículo, apoya la idea de que Dios puede quitar el nombre de alguien del libro de la vida. En este pasaje el Señor le dice a Moisés: al que pecare contra mí, a ese yo raeré de mi libro. Sin embargo, no hay contradicción alguna entre este pasaje y la promesa de Cristo en Apocalipsis 3:5. ¿Por qué? El libro mencionado en Éxodo 32-33 no es el mismo libro descrito aquí en Apocalipsis, ni tampoco el mismo libro que se menciona en Filipenses 4:3. Que dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Luego esto se vuelve a mencionar en varios pasajes, pero no lo voy a leer. Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 17:8, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 21:27. No son iguales, no es el mismo libro. No es el mismo libro. Se refiere el libro de Apocalipsis de Éxodo 32-33, no es el mismo libro de Apocalipsis, sino que se refiere al libro donde está el registro de los que están vivos. Por ejemplo, en el Salmo 69, verso 28, dice, Salmo 69, 28: sean raídos del libro de los vivientes. Entonces la amenaza no es la condenación al castigo eterno, sino a la muerte física, de lo que habla el libro de Éxodo. En la época de Juan, los gobernantes tenían un registro de los ciudadanos de una ciudad. Si alguno moría o cometía un grave peligro o delito, se borraba su nombre de ese registro. Cristo, el Rey del Cielo, promete que nunca borrará el nombre del verdadero cristiano del libro de aquellos cuyos nombres estaban escritos, como dice Apocalipsis 13:8, en el libro de la vida que fue inmolado desde el principio del mundo. La promesa aquí es que no va a borrarse del libro de la vida en ninguna manera. De hecho, el Señor Jesucristo enseña todo lo contrario. Dice que el que le confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La seguridad que tenemos no depende de nosotros, hermanos. Si así fuera, imagínense, ¿quién podría estar seguro? Depende de lo que Dios ha hecho y de lo que Él ha dicho. Aquellos que no habían manchado sus ropas con vestiduras blancas podían estar tranquilos, porque dice: serán vestidos con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré. Yo no tengo tiempo ahora, pero si a usted todavía le queda alguna duda acerca de su salvación, siempre digo esto: es mejor que sobre y no falte. Póngase de rodillas, pídale perdón a Dios y acepte a Cristo. Pero déjeme decirle, si usted una vez aceptó a Cristo y usted creyó en Él como su Señor y su Salvador, la Biblia dice claramente: tiene vida eterna. Nunca va a perecer. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, dijo el Señor. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está claro?
mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea, estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos del Padre. Es un vencedor, hay una promesa para usted, magnífica, extraordinaria. Ese mensaje es también para nosotros. Pero pastor, ¿y si yo realmente no nací de nuevo? Bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No, perdí la salvación. No, no la perdiste. No la tuviste. El Señor te prometió que no te va a borrar. Entonces, ¿qué debo hacer? Habla con Dios. Arregla tus cuentas con Él. Pídele perdón. Y entonces, esa promesa es también para ti. Aquí termina el mensaje, como termina los demás mensajes que se han dado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se refiere a oído físico, sino a oído espiritual. ¿Cómo usted puede saber si tiene oído? No es tocándose, no es poniéndose de pie yendo al baño a mirar, no. ¿Cómo puede saber si tiene oído? Está hablando de oídos espirituales. Si esto para usted tiene algún significado. Si usted está experimentando que Dios le habló, es porque el Señor lo ha iluminado. Una persona inconversa abre la Biblia y no entiende ni papa. No entiende nada. Hay personas que me dicen, yo no entiendo nada de la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y entonces el pastor no se va a salvar. Sí. ¿Cómo? Cuando Dios lo ilumina. Yo no entiendo cómo se produce eso, pero sin la iluminación de Dios, el hombre no puede ser salvo, no puede entender nada. ¿Puede salvarse uno leyendo la Biblia, leyendo el Evangelio? Sí. Pero hay una especie de combinación entre el interés humano y la obra que hace Dios. Un milagro. Mientras más leo la Biblia, más cuenta me doy de cuánto me falta por crecer. El Señor me muestra la voluntad de Dios, pero también me muestra mis imperfecciones. Y en aquellas áreas donde soy imperfecto, créanme, me siento incómodo. Si usted abre la Biblia y el mensaje nada le dice, entonces hay un problema, y es que no hay vida espiritual. Y si no hay vida espiritual, uno tiene que pedirle al Señor perdón, entregarle su corazón a Jesucristo y recibirle para seguridad. Cuando yo, ya le digo, cuando yo me encuentro a alguien que me dice, no, yo tengo dudas, yo le explico lo que yo creo, seguridad eterna, pero no trato de convencerlo a él de que esté seguro. Si no lo está, le digo, mira,